¿Qué es la meditación? En el budismo se utiliza la meditación para ver la mente. ¿Qué momento, ¿no?, decides tú ser monje budista, ¿no? ¿Cómo era la vida en el monasterio? Que también hay monjes que no dan para el agua. ¿Hubo algún momento de frustración o de duda con la vida en el monasterio? ¿Por qué crees que cada vez hay más depresión, más casos de depresión? La ira es una fuente de depresión importante. Hay mucha gente que sufre depresión es por ira. La autoestima baja es una pandemia. ¿Cuál consideras que es la emoción más difícil de controlar o gestionar? ¿Qué ocurre en la mente después de la muerte? ¿Tú te enfadas, Simón? Bienvenidos, chicos y chicas, a un episodio nuevo de La Escalera Roja. Bienvenido, Alvarito. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Pues un día más aquí en nuestra casa. Y otro sábado más, que luego siempre lo Es decimos. verdad. Que luego la gente se piensa que solo que no trabajamos los fines de semana. Pues también. Aquí estamos dando el callo. Así que y hoy muy bien acompañados porque estamos con el mismísimo Simón Bianco. Simón, Un placer. ¿Cómo estamos? Mucha- La verdad que encantado de venir aquí a vuestro podcast. La verdad que me ha gustado mucho el contenido y me ha gustado venir. Pues un placer para nosotros. Siempre la primera pregunta que hacemos es un poco que os presentéis, pero es que hoy estamos con... Bueno, es que tiene muchos títulos aquí Mucha cosa. donde le veis, ¿no? Psicólogo clínico, ha sido monje budista, escritor, experto en meditación y manejo de emociones. O sea que, bueno, cuéntale un poquito a la gente a qué te dedicas, quién eres Sí. y por qué estás aquí, ¿no? Sí. Bueno, yo digamos que siempre me ha gustado estudiar la mente, ¿no? Cómo es la mente, cómo funciona, por qué sufrimos, por qué tenemos emociones. Digamos que eso ha sido un poquito, ya de muy joven, lo que me ha llevado a estudiar el budismo en detalle y a la vez la psicología nuestra, occidental, ¿no? Entonces, digamos que eh, esto me ha llevado durante una parte muy importante de mi vida a ser monje y a vivir en monasterios budistas, a la vez que me he formado con muchos maestros tibetanos de diferentes escuelas y luego paralelamente pues he hecho toda mi formación en psicología clínica y en psicoanálisis también. Y entonces, bueno, me gusta tener esta óptica de la mente más completa, ¿no? Donde puedes ver la mente desde diferentes ángulos. Y, y bueno, es un poco lo que me dedico es a enseñar el budismo, pero de una manera adaptada a la psicología nuestra occidental, ¿no? Digamos. Y luego pues soy psicólogo, psicoterapeuta y entonces también pues eh, mis terapias digamos que tienen muchos elementos de la comprensión budista a la hora de tratar los problemas, a la hora de tratar la mente y los diferentes eh, problemáticas psicológicas, ¿no? Que son las típicas, ¿no? Ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Muy completo y eso que lo has resumido todo bastante bien. La primera pregunta que vamos a hacer, y creo que es que causa, sobre Sí. todo entre los jóvenes, muchas sensaciones, ¿qué es la meditación? Sí. A ver, la meditación es una técnica que es puramente mental, ¿no? Así como otras técnicas, podríamos decir, asiáticas, como el yoga o el tai chi, o podríamos hablar de muchas técnicas, ¿no? La meditación es una técnica de trabajo puramente mental, interior, ¿eh? Entonces, obviamente el hinduismo tiene meditación, el budismo tiene meditación, hay diferentes religiones y diferentes tradiciones que usan la meditación. En el caso concreto del budismo, la meditación cumple varias funciones. La primera es conocernos a nosotros mismos, es una herramienta para conocer la mente.
así como el astrónomo utiliza el telescopio para poder ver los planetas o el universo, o el químico o el biólogo utiliza a lo mejor el microscopio para ver lo pequeño. En el budismo se utiliza la meditación para ver la mente, ¿no? Ese es el instrumento para poder percibir la mente con todas sus funciones, emociones, estados mentales, etcétera, ¿no? Y sobre todo lo que le interesa al budismo es conocer la naturaleza de la mente, ¿no? Pero luego la meditación también no solo es la herramienta para conocer la mente, sino para cambiarla, transformarla, ¿no? O sea que también cumple esta función es la herramienta para observarla, pero también es la herramienta para cambiarla, ¿no? Para trabajar con ella, ¿no? Y bueno, el objetivo de la meditación el objetivo final sería obtener una felicidad interior, es decir, y una salud mental, obviamente. Desde la óptica budista, la felicidad incluye a la salud mental, ¿no? Aquí en Occidente, por ejemplo, la felicidad se entiende de otra manera, se entiende como a lo mejor un estado de alegría o de euforia, pero en el budismo la felicidad es un estado de bienestar psíquico en su máxima expresión, con lo cual no digamos la felicidad incluye la salud mental, ¿no? Es decir, si tú cuanto más saludable está tu mente, más bienestar psíquico experimentas, mejor te encuentras. Felicidad entendido como esto, ¿no? No sé si Sí, no, Sí, no, no. sí, sí. No, a mí me parece total. O sea, si no gozas, yo siempre lo he dicho, que literalmente si no gozas de salud mental o si no considero que estés nunca feliz al 100%. Claro. Y sobre todo eso deriva también a otras prácticas como en este caso la meditación, que es lo más complicado que puede experimentar alguien a la hora de ponerse a meditar. No siempre decimos, no, es que a mí me cuesta porque no me concentro. Sí, ¿Qué tips darías sí, para, así un poco forma sutil, sí. para meditar? Sí, este es un clásico, ¿no? A ver, yo soy a veces un poco crítico digamos, con la adaptación, el mindfulness que se ha hecho de la práctica original budista, que sería el shamatha en sánscrito o shiné en tibetano. A veces yo creo que se ha simplificado demasiado la técnica y descontextualizado de la psicología budista, ¿no? Entonces a veces crea este tipo de cuestiones que la gente cuando medita, pues al no haber captado bien la técnica, pues le viene esta idea, ¿no? Pero en realidad lo más importante de meditar no es el mindfulness, no es la atención misma, ¿no? Sino es esa capacidad de ecuanimidad que decimos en budismo, aceptación plena, si podríamos decir, es decir, esa capacidad de aceptar tus estados mentales, ya sea desagradables o agradables, y eso es lo que te va a dar luego la capacidad de tener esa mindfulness de una manera funcional, ¿no? Que consigas realmente apaciguar la mente de esta manera, ¿no? Pero si solo meditas pensando en que tienes que estar atento, entonces a lo mejor puedes convertir la meditación en un estrés, ¿no? Pues estás ahí, a lo mejor intentando estar centrado y te estás distrayendo todo el rato y piensas que lo estás haciendo mal. Y en realidad no. Es parte de la práctica, pero sobre todo aceptar esa lucha interior, por ejemplo, que estás teniendo, o aceptar cualquier emoción o estado mental que estás experimentando es todavía más importante, ¿no? Es la parte más, vamos a decir, sustancial de la práctica, ¿no? Sí, es que vamos, y lo habréis escuchado todos, el tema de hay que dejar la mente en blanco. Esto se ha escuchado muchísimo, ¿no? O sea, y realmente no es eso. No, eso no sé quién se lo inventó. No sé, hubo alguien un día Que soltó la frase. que soltó esa frase y todo el mundo se ha hecho viral, ¿no? Pero de hace ya décadas. Total. Y entonces la gente asocia meditar como esa mente en blanco, yo todavía no sé lo que es,
Pero no existe eso, mente en blanco, ¿no? La mente, lo que tú puedes hacer es calmar tu mente y hacerla consciente de sí misma y de sus procesos, ¿no? Pero meterla en blanco, no sé cómo se conseguiría eso, ¿no? Eh, pero yo supongo que esta expresión salió un poquito de la idea de como de calmarla, ¿no? Mm. Entonces, entendido así, sí. O sea, la mente se puede calmar hasta niveles espectaculares, ¿no? De hecho, esta técnica que os hago referencia, el shamatha, tiene hasta 9 niveles. ¿Eh? Pasado el 9.º nivel, consigues lo que se llama el samadhi en sánscrito. Para que os hagáis una idea, el nivel 1 son 5 minutos. Cuando tú puedes estar 5 minutos sin irte un minuto del objeto, por ejemplo, si estás observando la respiración, ¿no? Si estás 5 minutos sin irte de la respiración, es el nivel 1. No que hagas una sesión de 5 minutos. Normalmente, estar ese tiempo sin irte requiere que ya tengas algo de nivel, ¿no? Pero fijaros, el nivel 2 ya es 1 hora. Hostia. ¿Y el nivel Hay 9? 9, ¿vale? O sea, el nivel 2 tú ya puedes estar 1 hora, no 1 hora meditando, 1 hora sin irte ni un segundo de la respiración. Eso es el nivel 1, ¿no? A partir del nivel 3 tú ya puedes estar indefinidamente en el objeto. Un meditador que ya está en nivel 3 de shamatha puede estar indefinidamente, ¿no? Luego del nivel 3 al 8º se van eliminando estados de agitación mental más sutiles, ¿no? Hasta que en el nivel 9 se elimina por completo toda la agitación mental, ¿no? O sea, eso es una anécdota, obviamente. Eso os lo explico para que entendamos que esta técnica es muy profunda si la practicas bien, ¿no? Obviamente para llegar a estos niveles, digamos, tienes que ser una persona que te dedicas profesionalmente, ¿no? O sea, pues monjes que están todo el día meditando, o laicos también, que están en retiro, ¿no? O sea, gente que medita. De hecho, para llegar a esto necesitas hacer un retiro de al menos de 6 meses a un año, 14 horas diarias de meditación para adquirir estos niveles, ¿no? Ya ves, y sobre todo me sorprende más en la época que vivimos, que parece que todo va súper más rápido. Sí, O sea, me cuesta mucho aceptar que alguien pueda... Literalmente ya lo de 1 hora me deja sí, ya loco. Pues imagínate la gente que se tira tiempo indefinido, ¿no? sí, Y eso te venía también a preguntar un poco a ti, ¿no? Ahora sí sí, que es cierto que bueno, son otros tiempos, etcétera, pero ¿en qué momento, ¿no? decides tú ser monje budista, ¿no? sí. A ver, yo empecé en el budismo muy joven, ¿no? Con 16 años. Empecé en el año 94, pero el Dalai Lama vino a Barcelona a conferir la iniciación del Kalachakra. Y de entonces, a partir de ahí, yo coincidió que hice un trabajo de budismo en la escuela, en el instituto, y me encantó la filosofía, y entonces ahí empecé a estudiar budismo con Geshe Lobsang Sultrim, que era un maestro que residía en Barcelona, ya falleció. No hace tanto, durante la pandemia falleció. Y luego, bueno, empecé a viajar a los monasterios allí en la India, donde los tibetanos están exiliados. Y bueno, entonces combinaba mis estudios de budismo con la psicología, porque empecé a hacer la carrera de psicología. Y luego, eventualmente, decidí dejar la carrera de psicología, que la dejé a medias, y me hice monje y me metí en el monasterio ahí en el sur de India, ¿no? Con qué años? Me ordené con 24 años, sí. Pero ya vivía en el monasterio con 23. Estuve un año viviendo sin ser monje en el monasterio y luego me hice monje con 24. Y total estuve 7 años y luego cuando volví, eh, entonces sí acabé la carrera de psicología.
y hice un máster de budismo también en un instituto que hay en Italia, que son estudios de budismo bastante exigentes, donde estudias todos los textos clásicos y sus comentarios y todo esto, ¿no? ¿Cómo era la vida en el monasterio? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo era un día a día normal en un La monasterio verdad que budista? tengo unos recuerdos buenísimos del monasterio, ¿no? O sea, siempre... A ver, ahora ya no soy monje, pero estoy cada año yendo a monasterios, sigo aprendiendo. Aparte me ha gustado formarme de las 4 escuelas del budismo tibetano. Son Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug. Que tienen diferentes puntos de vista y diferentes maneras de meditar y diferentes prácticas, ¿no? Y si bien yo he sido monje en la escuela del Dalai Lama, pero me he formado mucho también en las otras, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no he salido del monasterio. Yo considero que no he salido del monasterio, ¿no? Si bien ya no soy monje y tal, pero como mi vida es el budismo desde pequeño, pues digamos, siempre me siento que estoy como en el monasterio, ¿no? Ahora he estado en Nepal 4 meses en un monasterio. Cada año estoy varios meses en monasterios. Entonces, no considero que lo haya dejado el monasterio realmente, ¿no? Pero ahora me he perdido la pregunta. Sí, la pregunta era un poco que cómo era un día a día, por ejemplo, en el Un monasterio. día a día en el monasterio. A ver, el monasterio... hay diferentes monasterios con diferentes currículums, ¿no? Hay diferentes formaciones budistas en cada monasterio. Pero en el que viví yo años, en Sera, en el monasterio de Sera, en el sur de India, la escuela del Dalai Lama tenía 3 grandes universidades en el Tíbet, que era Sera, Ganden y Drepung, y en el exilio las han reconstruido, ¿no? Entonces son monasterios muy grandes, ¿no? Por ejemplo, donde estaba yo habían 5.000 monjes, son muchos, ¿no? Occidentales muy pocos, solo 7 u 8 de los 5.000, ¿no? Y la vida del monasterio, pues te levantas muy pronto, tipo 5 de la mañana, 6 de la mañana. Primero haces o bien tus prácticas de meditación personales o memorizas algún texto que luego vas a usar para debatir en el monasterio, porque en la escuela Gelugpa pues se estudian 5 tratados budistas que son muy importantes y se debate todos estos textos. Lo más importante en la escuela del Dalai Lama es el debate, ¿no? O sea, no se considera que debas aceptar nada por fe ciega, ¿no? Entonces todo se debate en detalle, ¿no? Entonces hay una parte del día de debate y luego pues vas a clases y luego pues luego hay prácticas comunes ahí en el monasterio y tal. Luego también tú puedes hacer retiro en tu habitación si lo consideras, ¿no? Hay cierta flexibilidad, ¿no? Es decir, digamos que hay unos horarios que tienes que cumplir, pero tú te lo puedes un poco también montar a tu manera, ¿no? De hecho hay gente que está ahí, no hace los estudios y, por ejemplo, pues está siempre meditando, ¿no? Enfatiza más la práctica y no hace tanto estudio, ¿no? También existe eso en estos monasterios. Depende del monasterio, ¿no? Yo os hablo del que en este que he estado bastante tiempo de mi vida, donde fui monje. También estuve un año de monje en Nalanda, el monasterio que hay en Francia. Y ahí el horario era también parecido, ¿no? Pero ahí eran, por ejemplo, más enfocados en la meditación que no tanto en el estudio, ¿no? Depende, ¿no? O sea, te levantas, o sea, tienes ciertas clases o ciertos horarios que debes de cumplir, ¿no? Por lo que he Sí, entendido. sí. Uno de los monjes imagino que os instruirá, ¿no? O dará clases sobre Sí. sobre distintos temas. Y sobre todo está muy enfocado, lo que estás diciendo es en meditar. O sea, la meditación es como el pilar básico, por decirlo de alguna manera. Sí, el budismo, sí, muy buena pregunta, no lo he aclarado.
Claro, en el budismo existen tres, vamos a decir, tres trabajos con la mente, ¿no? Uno es estudiar, porque si no estudias no puedes meditar, porque no sabes cómo aplicar nada, con lo cual el estudio es importante, ¿no? Luego hay una parte de reflexionar o debatir, que sería el debate que os he dicho antes, que es para masticar esos estudios, para entenderlo bien, y luego está meditar, que sería aplicarlo ya en la mente, ¿eh? O sea, ya, obviamente el objetivo final siempre es la meditación, pero digamos que el estudio y la reflexión preceden a la meditación, ¿no? Es verdad que ahí hay diferentes énfasis, ¿no? Hay escuelas budistas donde se estudia muy poquito y todo el énfasis está en la meditación, ¿no? Hay otras escuelas donde se pone mucho énfasis en el estudio, ¿eh? Y la meditación también, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Luego se fusiona todo, ¿no? Porque si sabes meditar, estudiar también es meditar, reflexionar es meditar, Claro, meditar es estudiar tu mente también. Entonces, todo súper está rico. conectado, no es tan dicotómico, ¿no? Para que la gente también se haga una idea, cómo se accede a un monasterio budista? O sea, por ejemplo, imagínate que ahora Sí, mismo nos está viendo alguien y le interesa, ¿no? Por decir, pues sí, mira, pues quiero ir justo, quiero sí, dedicar mi vida al budismo en un monasterio, sí, voy y me presento o cómo funciona. sí. Ah, ¿por qué no? O sea, no hay ningún tipo de prueba de acceso, por decirlo de alguna forma, o No, algún no, requerimiento. no, a ver, sí que, por ejemplo, en Occidente han empezado a poner, porque hay a veces gente que tiene ciertos desequilibrios mentales importantes, digamos, y a veces pues yo que sé, va a un monasterio y quiere meterse ahí y a lo mejor pues no sería el lugar, ¿no? Porque si no tienes una cierta estabilidad mental, todo eso que vas a hacer ahí no te va a ayudar, ¿no? Entonces a veces, esto en Asia no, ¿eh? Pero en Occidente sí que hay a veces algún tipo de, un poco de, de control psicológico, de si lo quieres llamar así, ¿no? Pero no, o sea, cualquiera puede ir a un monasterio y hacerte monje y ponerte a seguir el currículum en donde sea, ¿no? ¿Y tienes que estar un tiempo predeterminado para poder ser monje o tú una vez ya accedes? A ver, normalmente en el budismo se recomienda que tú lleves unos años estudiando, tengas un conocimiento básico antes de dar un paso como ordenarte monje, ¿no? Lo que pasa es que también yo creo que aquí hay un tema creo que pues puede resultar interesante, ¿no? Que es que una cosa que me fijo bastante es que se está como en Occidente magnificando la idea del monje también, ¿no? Porque como es lo que más salta a la vista, ¿no? Del budismo, son los monjes budistas, ¿no? Y un poco eso salta, ¿no? Te llama la atención, ¿no? Incluso también pasa dentro del budismo, ¿no? Que la gente le da demasiada importancia a que haya sido monje o los años que ha sido monje y realmente no es un indicativo necesariamente de la transformación interior de una persona y de su práctica y de su conocimiento y de todo esto, ¿no? Hay gente que el budismo está lleno de historia de... O sea, el objetivo que sería realizar el nirvana, ¿no? La naturaleza de la mente, no requiere que seas monje para conseguirlo. Lo que pasa que el monasticismo es una vía que lo que hace es darte unas condiciones de simplicidad, te quita un montón de distracciones. Pues un monje pues no es célibe, no se casa, no tiene que trabajar, vive mantenido por la comunidad budista. Entonces tiene todo el día para meditar. Son unas condiciones de vida también que te da esto, ¿no? Pero si no eres monje y te montas estas condiciones y meditas todo el día, puedes conseguir el mismo objetivo sin ser monje. O sea, no es necesario ser monje en absoluto. Y luego para practicar y sentirte bien y aplicar las técnicas tampoco hace falta ser monje, ¿no? Lo digo un poco para no, ¿sabes? Como
que yo veo que se está como... Sí, la figura, ¿no? Se Como... está mistificando demasiado un poco la idea de monje. También hay monjes que no dan palo al agua. Esto también hay que decirlo. En el budismo igual. O sea, en el budismo tú... Hay monjes, lo sé porque Los has visto. lo he visto yo mismo, ¿no? Que son monjes y no meditan, no estudian, no sé qué, y es cultural también, ¿no? Para ellos, los tibetanos. Bueno, pues es monje, pues mira, soy monje, ¿no? Estoy aquí, vivo tranquilo y ya está, ¿no? No meditan o no estudian o no hacen demasiado tampoco, ¿no? ¿Y eso se permite? En plan, te quiero decir, Claro, sí, claro. es un poco contradictorio, ¿no? Porque tampoco sigues... No, bueno, obviamente eh, hay monjes que son expulsados del monasterio, pero bueno, también del budismo se entiende, bueno, esta persona hace lo que puede, ¿no? Está aquí, lo intenta, ¿no? Pues tampoco lo vas a echar, ¿no? Ya, pero digo, bueno, a lo mejor si se repite mucho, o sea, evidentemente no le vas a echar... Sí, no, hablo de, no, en general los monjes son buenos monjes, Ya. practican y tal. Que no se entienda esto tampoco como una, Claro, que como estoy una... aquí rajando de los monjes, ¿no? No. Que yo he sido No, monje. pero que hay de todo. Sí, que tampoco hay que mistificarlo, hay de todo. Hay monjes que son unas auténticas máquinas de meditar, Claro. que consiguen unos niveles alucinantes, y luego pues también hay monjes que no dan palo al agua, están ahí pues haciendo lo que pueden o lo que quieren, ¿no? También hay, ¿no? ¿Hubo algún momento de frustración o de duda con la vida en el monasterio o con el... o se te pudo hacer repetitivo? ¿O por qué? O sea, si hubo algún momento a lo mejor que tú tuviste algún momento de duda, ¿no? Mejor dicho. No, repetitivo no. Yo ya te digo, tengo el recuerdo de cuando he vivido en el monasterio 7 años, ¿no? Estando ahí, eh, como una fase de mi vida muy buena, ¿no? O sea, es decir, es realmente ser monje si lo pillas bien psicológicamente, llevas una vida muy sencilla que te da la simplicidad da mucha alegría cuando la incorporas, ¿no? Y esto es una cosa que también yo recomiendo mucho a la gente practicarlo. No hace falta hacerte monje o irte a un monasterio, ¿no? O sea, es ser una persona sencilla, ¿no? En el sentido de pocas necesidades, eh, vivir tranquilo, ser sencillo, ¿no? Esto se ha perdido totalmente, ¿no? Ahora necesitamos 80.000 cosas para sentirnos bien, y si nos falla alguna ya nos ponemos mal. Siempre queremos más, nunca es suficiente, ¿no? Casi es muy difícil ser feliz, ¿no? Por eso la idea del monje también es esta, ¿no? Del monje o del budista laico también, en realidad. Pues vivir con sencillez, ¿no? O sea, tener una vida sencilla donde tú puedas también mirar hacia adentro, ¿no? Porque estamos siempre mirando hacia afuera, ¿no? Estamos siempre en buscar la felicidad en lo externo, ¿no? Cosas materiales, relaciones, sensaciones, Total. todo lo externo, ¿no? Y el problema es que la felicidad externa, que esta es una de las cosas que más enseña el budismo, la felicidad mundana, es una felicidad momentánea, ¿no? O sea, es pasajera, ¿no? Cuando te vas a cenar, ¿no? ¿Cuánto te dura ese placer? Un rato, 20 minutos, media hora. Y si sigues comiendo, solo hayas el sufrimiento. O sea, se te convierte la comida en sufrimiento. Si sigues cenando, sería una tortura, ¿no? Total. ¿Sabes? Entonces, así es como es el placer mundano, ¿no? Es una canción de música, ¿no? Tú te pones una canción una vez, oh, qué guay, tal. 2 veces, 3 veces, 100 veces. Es una tortura, ¿no? De hecho, lo usan en ejércitos. Te ponen una canción ahí sin parar, te vuelves loco y no puedes más, ¿no? Es decir, el placer mundano tiene esta característica de temporalidad, ¿no? Es decir, en cambio, la felicidad interior es permanente. Es decir, cuando tú desarrollas una cualidad mental, la tienes ahí toda la vida. Pero incluso cosas como una buena autoestima, por ejemplo. Si tú tienes buena autoestima, pues toda la vida te ayuda a eso, a sentirte bien, ¿no? Si tú te valoras, te quieres, por ejemplo, ¿no?
Claro, si tienes la autoestima baja y siempre te minusvaloras y no te aceptas, y pues siempre te está haciendo daño esta emoción negativa, ¿no? ¿Ya ves? Entonces, por eso la felicidad interior es cultivar todas esas cualidades de la mente que te van a hacer sentir bien en la vida, te van a hacer sentir feliz, y eso no se puede comparar con una pizza, ¿no? O sea, la pizza pues dura Lo que dura. lo que dura. Lo que dura, Lo que dura. el hambre que tengas. Simón, ¿qué es meditar? O sea, realmente cómo una persona debería de ponerse a meditar, ¿qué debería de hacer para conseguir esa meditación? Sí. A ver, meditar, hay diferentes prácticas de meditación, ¿eh? Es decir, pero toda la meditación en el budismo busca reducir y eventualmente eliminar las emociones negativas, kleshas, que se llaman en sánscrito, y en esencia ese es todo el objetivo de la meditación, ¿eh? Entonces hay dos grandes tipos de meditación para hacer esto. Una es la meditación contemplativa o no analítica, y luego está la meditación analítica, ¿eh? La meditación contemplativa, que sería el mindfulness, consiste en apaciguar la mente para producirle un nivel de concentración muy elevado que va a permitir, con ese nivel, unido a la meditación analítica, cortar la raíz de todas las emociones negativas, que es la cognición errónea, o avidya, que se llama en sánscrito, ¿no? Es decir, todas las emociones negativas que tenemos, ¿de dónde vienen, no? Vienen de esta cognición errónea, que luego os explicaré más. Pero para no perderme el hilo del tema de la meditación, entonces, la meditación contemplativa no consiste en analizar nada, sino en focalizar tu atención en un objeto, por ejemplo la respiración, de ahí que le hayan puesto mindfulness, ¿no? La adaptación, ¿no? Entonces pones la atención en un objeto, puede ser la respiración, puede ser las sensaciones físicas, puedes atender a la mente, observar los pensamientos, etc. Entonces la atención, con la ecuanimidad, con esta actitud de no aferrar ni rechazar nada, y con la alerta, que es otro factor mental, con estos tres factores mentales lo que haces es apaciguar la mente y conseguir el samadhi, este nivel que te he explicado antes, y con eso puedes eliminar luego la raíz de todas las emociones negativas, digámoslo así, ¿no? Y luego la meditación analítica consiste en analizar, en pensar, ¿no? Es decir, es totalmente diferente a la mindfulness que te he explicado, que no va de analizar nada, sino va de contemplar, ¿no? En cambio, la meditación analítica sí que va de analizar, ¿no? Y la meditación analítica tiene dos tipos. Una es la que se llama la meditación analítica subjetiva y la otra es la meditación analítica objetiva. Entonces, la meditación analítica subjetiva consiste en analizar de tal manera que tú desarrolles ciertas cualidades mentales, ¿no? Por ejemplo, la ira, ¿no? Suponte la ira, el enfado, se considera en el budismo que es una emoción negativa, ¿no? Bueno, solo hay que ver el sufrimiento que crea en el mundo, ¿no? Es decir, tú ves ahora mismo que está habiendo, no sé, las guerras, ¿no? De Ucrania, Gaza, Irán, tal. Ya ves el sufrimiento que producen, ¿no? Es decir, la ira es una emoción negativa muy, muy potente, ¿no? Entonces, luego también podemos fijarnos nosotros, ¿no? Cuando la sentimos, cómo nos sentimos cuando te enfadas. No es una emoción que te siente bien, fíjate, ¿no? O sea, cuando te enfadas, en ese momento estás amargado, y aparte la ansiedad te sube, es una emoción que da ansiedad. Por eso nadie dice, oh, qué bien, oh, qué enfadado estoy, qué cojonudo, oh, quiero estar enfadado cada día. No he oído a nadie decir eso.
Al contrario, cuando te enfadas es el peor día de la semana, o del año, del mes o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, si yo, por ejemplo, ah, ya he hecho ya solo con el mindfulness, eso ya me va a bajar mis niveles de ira. Porque si yo tengo más paz mental, va a ser más difícil que me enfade, por ejemplo. También con la meditación analítica, si yo, por ejemplo, desarrollo amor y compasión, que sería un poco lo contrario a la ira, pues eso me va a ir quitando ira que yo tengo en mi conciencia, en mi mente, ¿no? De hecho, por ejemplo, las emociones son excluyentes, ¿no? Las emociones negativas y las positivas se comen unas a otras. Es decir, no pueden coexistir en la mente. Cuanta más ansiedad tienes, menos calma mental tienes. Cuanta más calma mental, menos ansiedad. Cuanta más ira, menos amor y compasión, empatía por los demás. Cuanta más amor y compasión, empatía tienes, más difícil que te enfades, o sea, menos ira, ¿lo ves? O sea, las emociones se quitan las unas a las otras, ¿no? Por eso, este es un principio budista de comprensión de la mente fundamental, y en el cual la meditación analítica subjetiva está basado, ¿no? Es decir, tú, cuando haces meditación analítica subjetiva, tú lo que haces es cultivar, mediante el análisis, ciertas emociones positivas que lo que van a hacer es contrarrestarte las negativas, ¿no? Y por lo tanto van a producir más salud mental, te van a producir más felicidad interior, que decía antes, ¿no? Es decir, también lo explico en el libro, por ejemplo, la ira es una fuente de depresión importante. Hay mucha gente que sufre depresión es por ira. O hay otras depresiones que son por bajas autoestima, otras que son por traumas, otras que son eh, por mucho apego, mucho aferramiento también. Pero también hay muchas depresiones que son por ira, porque esa persona tiene mucha ira y entonces eso causa depresión, ¿no? Y tú, o sea, tú te enfadas, Simón. O sea, Sí, o sea, tú sí, No, claro, no me refiero, digo, al final llevas muchos años, sí, sabes de esto, sabes que encima no es algo positivo, o sea, tú también te sí. enfadas. Sí, yo me enfado. Yo sí que veo que ahora me enfado muy poco. Cuesta muchísimo enfadarme. Tiene que ser algo, no sé, muy, muy fuera de lo normal para que me enfade. Realmente no cuesta mucho enfadarme, ¿no? Pero si me enfado, me desenfado muy rápido, ¿no? Y eso también es por mi práctica de meditación. Me ayuda que si me enfado en algún momento, enseguida ya digo, "Bah", enseguida me desenfado, ¿no? Eh, Sí, al final has entrenado la mente, ¿no? O sea, es claro, una esa forma es de... parte del entrenamiento, sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Es que en tu libro es al final, que bueno, lo hemos mencionado antes, habla sobre todo eso de las emociones, ¿no? Y hay emociones que te llevan a lo negativo, como hemos Sí, dicho, y has tocado la depresión. sí, A día de hoy hay muchísima depresión. sí. ¿Por qué crees que cada vez hay más depresión, más casos de depresión? Por varias razones, ¿no? Hay una combinación de factores en la depresión. Uno es, eh, sobre todo, que hay mucho más aferramiento que antes. Aferramiento me refiero a que la gente... el aferramiento es una emoción que se dirige a la felicidad o al placer, que es intentar agarrar el placer, la felicidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, en realidad lo que hacemos es quemar el placer y convertirlo en sufrimiento. Eso puede ser con cualquier cosa, ¿no? Yo qué sé, si tú tienes, no sé, algo que te guste y tú lo disfrutas sin más, pues te da un placer. Pero si tú te aferras a ello, lo conviertes en una adicción, por ejemplo, ¿no? Lo conviertes en un problema. Eh, entonces eso es aplicable a todo, ¿no? Entonces esa ya es una... Como ahora hay mucho más aferramiento, que la gente antes era más sencilla, se aferraba menos a las cosas, se contentaba más con menos. Entonces, menos depresión. En cambio ahora la gente, al
aferrarse a tantas cosas, necesitar tantas cosas, la depresión es mucho más fácil que aparezca, porque si las cosas no te salen exactamente como tú quieres, ya todo está mal, ¿no? Todo está fatal. Eh, eso es una razón por la que hay más depresión. La segunda es porque también a nivel de autoestima estamos peor que antes también. La autoestima baja es una pandemia. O sea, la gente está con una autoestima muy baja en general. Ahora si no tienes no sé cuántos mil seguidores en las redes sociales parece que no vales nada. Todo es competir a este nivel, ¿no? De cara a la galería. Se le da mucha importancia a lo que los demás piensen de uno, ¿no? Entonces la autoestima no está bien, eso también causa depresión. Luego tres, bueno, lo que mencionaba de la ira, también hay más mal rollo, más rabia y también eso amarga y entristece, ¿no? Entonces, como también luego a nivel educativo, yo creo que los padres hoy día se, se pueden dedicar menos a los niños. Y ese es otro gran motivo, ¿no? Es decir, a nivel educativo, pues yo creo que los padres no están menos porque trabajan mucho. eh, Hay más problemas a este nivel, hasta las fases tempranas de la vida, ¿no? Yo creo que eso también es otro factor. Sí, hay un descuidado, ¿no? Hay un descuidado. Entonces, bueno, todo esto junto, pues son factores desencadenantes a nivel social de que haya más prevalencia de depresión, ¿no? ¿Cuál crees que es el error más común que cometemos al intentar controlar nuestras emociones, ¿no? Hay veces que a lo mejor, bueno, más que controlar, que se nos escapa, ¿no? A lo mejor Sí, alguna emoción para poder controlarla, como en este caso sí, ira, sí. etcétera y demás. ¿Cuál crees que es el error más común que se repite en el ser humano? Eh, yo creo que ah, no hay educación en nuestra cultura de gestión emocional. Creo que en la escuela debiera ser una asignatura de estudio de esto. Y yo creo que el budismo en eso, eh, que lo considero una psicología, como siempre he dicho, más que una religión, yo creo que a la sociedad le puede aportar muchísimo, porque normalmente nosotros con las emociones lo que hacemos es, o las negativas, es normalmente o bien las reprimimos o bien nos dejamos llevar de ellas, ¿no? Poniendo ahora el ejemplo de la ira, muy típico es reprimirnos la ira, ¿no? Pues a lo mejor te enfadas con alguien y entonces te la comes la emoción, ¿no? Y eso es muy malo, porque eso te va a hacer que esa ira la vayas almacenando ahí y un día te toca a alguien y te llevas a tres por delante. No, y eso a veces me hace gracia, a veces salen las noticias, ¿no? Alguien, ¿no? que ha cometido un crimen o algo y dice, no, parecía muy tranquilo y tal. Bueno, es que a lo mejor se lo comía todo, ¿no? Claro. Claro. No se lo estaba comiendo todo el hombre. Bueno, eh, la represión es muy mala, ¿no? Entonces, con todas las emociones negativas, eso no es un método de gestión emocional. Que eso lo hacemos muchas veces, no las reprimimos, ¿no? Pero dejarnos llevar de la emoción tampoco nos la quita. Que entonces normalmente vamos dando tumbos, ¿no? A veces me la como y a veces estoy hasta aquí, hasta el moño, y entonces pum, ¿no? Nos dejamos llevar de la ira, por ejemplo. Eso tampoco, eso te la alimenta también. Si dejarte llevar de la ira te la quitara, pues no sé. eh, yo qué sé, los asesinos en serie se le iría a base de, ¿no? Sí, De ir matando gente, se le iría la ira. No, no parece ser el caso, ¿no? Es decir, cuanto más te dejas llevar de una emoción negativa, más la refuerzas, más fuerza coge y más te domina y peor es, ¿no? Entonces, si no la reprimimos ni nos dejamos llevar de ella, ¿qué hacemos? Bueno, justamente ahí está el arte de la meditación, ¿no? Donde tú puedes, por ejemplo, con el mindfulness,
dejar que las emociones surjan en tu mente, no las reprimes, pero las dejas pasar, no te involucras en ellas, no te dejas llevar de ellas. Y de esta manera las limpias, por ejemplo, ¿no? Y con la meditación analítica tampoco las reprimes, simplemente las emociones positivas se las comen, ¿sabes? Es decir, si yo, como ponía el ejemplo antes, si tú vas desarrollando amor y compasión y demás, pues eso se va comiendo tu enfado, ¿no? Y luego, eso es por el budismo, pero luego la psicoterapia, por ejemplo, nuestra, occidental, pues al hablar de tus emociones, poderlas expresar, eso es otro método de gestión emocional que también las disuelves así, ¿no? Yo, por ejemplo, ya que estamos con esta emoción de la ira, pues por ejemplo, si tú te enfadas con alguien, tú puedes expresar tu emoción, tú puedes contar tu emoción, y eso te va a ayudar a limpiarla, ¿no? Pero, pero dejarte llevar de ella no te la quita. O sea, fijaros la diferencia, ¿no? Yo si me enfado con alguien, pues le puedo decir a esa persona, oye, esto que has hecho pues no me ha gustado, me ha molestado, esto tú, ¿no? Yo puedo hablar de lo que siento, ¿no? Y eso me ayuda a disolver la emoción. Pero si yo voy y pego 3 puñetazos o le insulto, Pues no. no he No, gestionado nada y claro. ahí me he dejado llevar de mi ira, ¿no? ¿Lo veis? Eso no es gestión emocional. Se me ocurre una pregunta porque mucha gente, sobre todo antiguamente era como, ay, no hay que llorar. Sí, A día de hoy al revés, parece, sí, sí, suéltalo, si te sí, sientes así, llora. sí. Entonces, pero sí que es cierto que cuando lloras muchas veces te sientes aliviado, ¿no? Entonces, deberíamos de llorar, no deberíamos de llorar. Sí, sí, lo sientes, sí. Llorar no es malo. Expresar tus emociones es bueno. Por eso también algunas actividades humanas como el arte ayudan a expresar muchas emociones y también a disolverlas, ¿no? Pues la pintura o la música o el cine o otras formas de arte te ayudan a simbolizar esas emociones, a expresarlas y a disolverlas, ¿no? Por eso, sí, llorar es bueno, pero tampoco que te lo fuerces. Ya. O sea, si te sale, pues es bueno que te dejes, claro que sí. ¿Y cuál consideras que es la emoción más difícil de controlar o gestionar? Normalmente la más difícil de gestionar es el aferramiento, ¿no? Es la que es, porque es la más potente que tenemos todos, ¿no? De hecho, en la literatura budista se dice que si las emociones negativas, tienes una montaña, ¿no? Todas las piedras de la montaña serían las otras emociones negativas, pero la montaña sería el apego, ¿no? Es decir, el apego es con diferencia lo más fuerte que tenemos. Aferramiento o apego, entiéndase, es esta emoción o este factor mental de querer asir los objetos de placer, ¿eh? Pero el yo sería el origen de todo el aferramiento al yo, es el origen de todos los aferramientos, ¿no? O sea, por eso en el budismo lo que se busca es erradicar este aferramiento original al self, al yo, ¿no? Y ahí es la cognición errónea de la realidad que nos hace percibir la realidad de una manera distorsionada, lo que crea el apego, ¿eh? Entonces el Buda ahí explicó diferentes niveles de cognición errónea que son lo que nos producen el aferramiento, ¿eh? Eh, es un tema muy amplio. Yo traduje un Meditation on Emptiness de Jeffrey Hopkins, que es una de las obras sobre la vacuidad más extensas que hay en el budismo. Y la traduje al castellano, la quiero recomendar aquí, esta traducción, Meditación en la vacuidad se llama. Y ahí es todo de este tema, ¿no? De cómo meditar en la vacuidad, cómo contrarrestar la cognición errónea, ¿eh?
es un poco grande el libro, pero es muy interesante, ¿no? Ya, hablando de libros, también tradujiste el libro tibetano de los muertos. Sí, Y hay una cosa que me parece muy curiosa, que dice, o que pone, ¿qué ocurre en la mente? O sea, ¿qué ocurre en la mente después de la muerte? sí, sí, sí. Eh, a ver, en el budismo, sobre todo en la escuela antigua del budismo tibetano, la escuela Nyingma, de hecho Nyingma en tibetano quiere decir antiguo, eh, ellos tienen, a ver, en otras escuelas también hay lo que se llaman las termas, ¿no? Las termas, este libro es una terma. Las termas son, yo voy a explicarlo de forma sencilla, ¿no? Uh, son textos que o bien un maestro los escribe, generalmente Padmasambhava, que fue un maestro indio muy importante, que fue el que llevó al budismo al Tíbet por primera vez. Por ejemplo, él escondió muchos textos que él escribió, que los escondió para generaciones futuras, porque él consideraba que no iban a ser beneficiosas en la época presente, y entonces las escondió y él predijo que en un futuro se descubrirían estos textos, ¿no? Este es uno de ellos, el Bardo Todrol, que se llama La liberación al escuchar, en el estado intermedio. O sea, el estado intermedio sería el estado entre una vida y otra, según el budismo, cuando te mueres. Entonces, este texto, que es una terma, una saterma, terma de tierra, se llaman así, porque son estos textos que se ocultan en la tierra, se entierran, digamos. Es un libro interesantísimo, que lo recomiendo al público, que es una guía del morir, de lo que sucede cuando te mueres, después de la muerte, lo que se llaman los 6 bardos o 4 bardos, según sea la división. Bardo es una palabra tibetana que quiere decir entre dos cosas. Entonces la existencia, según el budismo, siempre está entre dos cosas. Está el bardo de la vida, que sería lo que estamos ahora. A ver, porque en el budismo se considera que nosotros tenemos naturaleza de la mente, o Rigpa, y la mente ordinaria, o Sem. Entonces, la mente ordinaria es esta mente adventicia que ha surgido de no reconocer la naturaleza de la mente. Entonces, todas las emociones negativas que estamos hablando hace un momento, entonces todas vienen de no vivir y reconocer la naturaleza de la mente, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas emociones están en el SEM, ¿no? O sea, la mente ordinaria. Entonces, cuando tú estás en la vida, si tú meditas, tú puedes eliminar la mente ordinaria y vivir vivir la naturaleza de la mente, ¿no? Entonces, si haces eso, logras el estado de Buda, Nirvana, ¿de acuerdo? Cuando nos morimos, sucede esto de forma natural, pero es decir, la mente ordinaria se disuelve y experimentas por un breve momento de tiempo la naturaleza de la mente, la luz clara. Por eso, en las experiencias de casi muerte, la gente que se muere siente que todo se vuelve luz y blanca y que es un gozo tremendo y tal. Lo habréis leído o visto, ¿no? Esto se llama en tibetano Osel, que es la luz clara, la naturaleza de la mente, ¿no? Que por un momento breve, en las experiencias de casi muerte muy profundas, se puede experimentar, pero inmediatamente son reanimados y digamos que la mente ordinaria se vuelve a colocar, ¿no? Y luego si tú te mueres, cuando la mente ordinaria cesa, pasas la luz clara, después de la luz clara, la mente entra en lo que se llama el bardo del Dharmata, ¿no? Que es que toda esta mente ordinaria se vuelve a montar
porque todas las impresiones están ahí en la mente, en la naturaleza de la mente, y entras luego en el bardo del devenir, que sería cuando tu mente ha salido completamente del cuerpo y eres un espíritu, estás en el estado intermedio, tienes mente pero no cuerpo. Y entonces así, entonces luego en este estado, según el budismo, tú no lo soportas, estar sin cuerpo, porque sufres y entonces buscas renacer, y así es como se produce el renacimiento, ¿no? Entonces así renaces, ¿no? Entonces vuelta a empezar, vuelta a sufrir, toda la... O sea, que es una reencarnación, pero en tu misma vida, por decirlo de alguna forma, o es otra totalmente distinta. No, eres tú, pero tienes, o sea, Otro cuerpo, es ¿no? tu, Es otro cuerpo. es tu continuo mental, eres tú, Sí. pero ya en otro cuerpo, ¿no? Vale. Muy interesante. Y esto se llama samsara en budismo, es otro término. Está el samsara y el nirvana, son los dos. Samsara es el ciclo de la existencia cíclica, o sea, de estar muriendo, renaciendo, bardo, volviendo a nacer, con todo el sufrimiento que esto conlleva, ¿no? Creo que realmente, o sea, nunca termina de morir, ¿no? O sea, tu cuerpo sí, pero tu alma no, Exacto, sí. tu esencia. Tu esencia no, sí. Bueno, Pues vamos a ir poniendo broche final. el broche final. De aquí también dejamos en la descripción todos los libros que ha recomendado tanto Simón Sí. como sus páginas web, redes, etcétera. Sí. Por si queréis contactar con él o que sea también os ha picado la curiosidad, su libro va a estar en la descripción, así que lo tenéis disponible. Y Simón, por nuestra parte, ha sido todo un placer. La verdad es que hemos aprendido bastante del budismo, que además sí que es cierto que aquí, por ejemplo, como tú bien dices, ¿no? En Occidente como que siempre ha costado un poco más, a lo mejor, Sí. o te cuesta más Sí, encontrar sí. conocimiento. Así que todo un placer. El placer es mío. El placer es mío. Y como siempre le decimos a toda la gente que pasa por aquí, bueno, esta es tu casa para cualquier cosa que necesites. Muchísimas gracias. Y vosotros, familia, como siempre os decimos, Sé felices. Chao, chao. chao, chao.